En el video pasado nos habíamos quedado con Juan y Marcos saliendo de la habitación de Gandolfo, luego de haber acordado venderle las estampillas por $450.000. Cuando se están yendo, en la salida del hotel se cruzan con el filatelista, que ahora reclama una parte de las ganancias. Descubrimos que en realidad se dio cuenta de que las estampillas eran falsas, pero decidió mentir a cambio de una tajada del negocio. En la discusión sucede esto, donde vemos reflejada nuevamente la doble moral de los estafadores. Yo cualquier cosa te contacto. ¿Cómo sé que me vas a llamar? ¿Qué mierda querés? ¿Que te firme un pagaré? Entre nosotros los delincuentes la cosa funciona así, de confianza. Yo no soy ningún delincuente. No, claro. Perdóname. Dale. Lo que es raro es que Marcos haya autodenominado delincuente. Finalmente negocian a regañadientes un porcentaje y se retiran. Vale destacar lo meticuloso del plan de Sebastián. La participación del filatelista no era estrictamente necesaria para el engaño, pero su inclusión suma presión y complejidad. Cada obstáculo está cuidadosamente puesto para reforzar la idea de que esta situación no puede ser una puesta en escena, que es demasiado caótica, demasiado impredecible como la vida misma. Y por eso Marcos no va a tener ni la más mínima sospecha. Juan vuelve a insistir con su disconformidad sobre cómo Marcos está manejando la situación, y este le da un beso en la cabeza, como apiadándose de su aparente ingenuidad. Y acá nos enteramos del verdadero motivo por el que el pago fue pactado para más tarde. ¡Éntrale! La intención real era que tuvieran que salir a la calle y les robaran las estampillas falsas. Pasan dos motochorros y le manotean el maletín a Juan. Ambos salen corriendo tras ellos por los diques de Puerto Madero, en lo que es una de las escenas más icónicas de la película, y también una de las más accidentadas al momento de filmarla. La idea original era filmar esta escena en un solo día. El presupuesto de la película era acotado y había que aprovechar el tiempo al máximo. Darín mencionó que ya venía con una lesión en la rodilla y no estaba dispuesto a correr, pero finalmente lo convencieron y comenzó el rodaje. Increíblemente, Darín no tuvo ningún problema durante la corrida, pero Gastón Pauls no corrió la misma suerte. Se cayó y terminó internado con una sutura en la rodilla. La escena tuvo que reprogramarse para otro día, pero en ese segundo intento el que se cayó fue Darín y se desgarró la rodilla. Como consecuencia, la escena, que inicialmente iba a ser mucho más larga, terminó durando apenas un minuto. Debido a estos retrasos, el director mencionó que entre una toma y otra pueden notarse errores de continuidad en la iluminación, un detalle que parecía molestarle especialmente porque era un perfeccionista. Por otro lado, los supuestos motochorros revisan la mercadería robada y al descubrir que se trata solo de un papel con estampados, lo arrojan al agua. Las estampillas terminan completamente destruidas. Marcos queda abatido, hasta que Juan le recuerda la existencia de las originales, y ahí se le prende la lamparita a Marcos. Estas estampillas están hechas mierda, las otras. ¿Qué pasa? Las otras, las originales. Las tiene la hermana de Sandler, de Cábana. Deciden entonces ir a buscar las estampillas originales, que recordemos, Sandler mencionó que estaban en poder de su hermana Berta. Van hasta el departamento de la hermana de Sandler, ubicado en el edificio Cábana en el barrio de Retiro. Como el equipo no consiguió un departamento en este edificio, montaron el escenario en un sector del Museo Roca en Recoleta. Una vez ahí, comienzan las negociaciones con Berta. Este personaje tan carismático fue interpretado por Elsa Berenguer. Contrario a lo que decía Sandler, Berta está totalmente dispuesta a vender las estampillas, pero por una suma importante. La historia de que le recuerdan a su esposo está muy lejos de lo que realmente siente. Así que mi hermano cree que yo no vendería jamás esas estampillas de mierda, pero qué boludo. Mientras conversan, de la nada entra a la habitación un tipo muy raro, vestido con bata, y se sienta a mirar televisión. Poco después, Berta comenta que hace tiempo viene pensando en venderlas porque está teniendo gastos. Al ver al tipo de la bata, entendemos enseguida a qué tipo de gastos se refiere. Wow, wow, wiki, wiki, wiki. Marcos le dice cuál es la suma que están dispuestos a pagar y tanto ella como el hombre de la bata se le ríen en la cara. Berta dice querer $500.000 por las estampillas. Es una suma exagerada, puesta a propósito para que al momento de regatear, Marcos termine aceptando pagar $250.000 sin rechistar. Marcos amaga con irse, pero el tipo de la bata lo frena con un simple Sentate. y ahí entendemos cuál es su función en el plan, meter miedo. Empieza el regateo. Sebastián mete presión diciendo que no quiere seguir perdiendo tiempo y que prefiere irse. Finalmente, logran cerrar el trato por $250.000. ¿Cómo planea pagar eso Marcos? Por ahora no lo sabemos.
hasta que salen a la calle. Marcos está totalmente decidido a seguir adelante. Su ambición es tal que está dispuesto a poner en juego sus propios ahorros, 200.000 pesos, que en ese momento, pleno 2000, equivalían a $200.000, ya que como dije en la primera parte de este análisis, regía la convertibilidad, el famoso 1 a 1. El resto del dinero espera que lo aporte Juan, con los ahorros que supuestamente eran para su padre, pero este se enoja, fingiendo que cree que Marcos lo va a estafar y se va a quedar con su plata. Discuten y Juan se va. Y acá notamos algo interesante. Sebastián está aplicando lo que Marcos le enseñó al principio de la película. Fingir estar indignado y cuando la situación se complique, hacerse el ofendido. Una enseñanza que ahora usa en su contra. Esta escena sí está filmada en el edificio donde vive Berta, el edificio Cábana, precisamente en el pasaje Corina Cábana. Sebastián se queda dando vueltas por la calle. En una toma saca el autito de juguete que había comprado al principio de la película y se queda observándolo. ¿Estará recordando su infancia? Luego mira la hora y se va. En la siguiente escena escuchamos la voz del padre de Sebastián. Le agradece haberle llevado una caja de habanos, dice que es su marca preferida. La caja aparece en primer plano, pero no llegamos a ver la marca. Atentis a este detalle. Sobre la caja hay un mazo de cartas. El padre de Sebastián toma 3 y comienza a jugar con él a la mosqueta. La toma cambia y por fin vemos el rostro del padre de Sebastián, Ramiro, interpretado por Ricardo Murelie. Mientras juegan, charlan. Le cuenta que su abogado tiene que abandonar la causa por un problema de jurisdicción. Si no lo hace, se la van a sortear y podría tocarle cualquier abogado defensor. Sebastián insinúa que está buscando la forma de sacarlo de ahí, aunque eso implique conseguir plata por medios poco honestos. Pero su padre se niega rotundamente. Le dice que no lo haga, que lo van a cagar y que va a terminar preso. Mientras tanto, siguen jugando. Sebastián gana las 2 primeras rondas, adivinando correctamente dónde está el as de corazones, pero en el tercer intento, justo cuando su padre le lanza esa advertencia, pierde. No porque haya elegido mal, sino porque su padre le hizo trampa. Ninguna de las 3 cartas era el as. Una enseñanza clara, tanto con las palabras como con el juego. Siempre hay alguien más vivo que vos. Sebastián va a tomar esta enseñanza más bien como un reto y se verá más motivado a continuar con su plan. La idea inicial era filmar esta escena en una cárcel real, la cárcel de Caseros, pero por cuestiones logísticas terminaron haciéndola en el hospital ferroviario de Retiro, que ya estaba en desuso. Ya entrada la noche, Sebastián ingresa a un depósito donde tiene guardados sus ahorros. Los recoge, los guarda en un bolso y va hasta el bar, donde vemos que está Marcos, tal vez esperando que Juan vuelva, o tal vez planeando algo. Antes de que Sebastián le tire el bolso sobre la mesa, vemos que Marcos está revisando un papel con letra manuscrita, y al lado tiene un teléfono inalámbrico. ¿De qué será ese papel? ¿Será que realmente lo esperaba y está tramando algo? Quiero saber qué es tan tremendo. Guardan la plata en un maletín, pero no sin que Juan revise que los fajos de Marcos sean reales y estén completos. Van hasta el departamento de Berta, le compran las estampillas originales y se dirigen directo al hotel. Una vez allí, Valeria los ve y amenaza a Marcos con llamar a la policía. Él se enfurece y la toma del cuello, amenazándola con matarla si el plan falla. La situación se pone tan tensa que Sebastián se sale del personaje y lo agarra del brazo para que se detenga. Viendo esto por primera vez, podríamos pensar que Juan actuó por tener mejores valores morales o porque siente algo por Valeria. Pero ahora sabemos que lo que realmente pasa es que está viendo cómo Marcos maltrata a su pareja y no puede tolerarlo. Marcos se sorprende por la reacción de Juan, pero antes de que la situación escale, aparece Vidal Gandolfo. Al acercarse Marcos le presenta tranquilamente a Valeria como su hermana. El español se va con Marcos y quedan a solas Valeria y Sebastián. Él le pregunta si Marcos la lastimó. Su tono de voz es distinto, más íntimo. ¿Está bien? ¿Te lastimó? Pero Valeria no quiere correr ni el más mínimo riesgo y tampoco quiere que Sebastián pierda el foco, así que le responde de forma seca, con un simple No, no me lastimó, estoy bien. Ni siquiera lo mira. Gandolfo tiene una breve charla con Marcos antes de subir al ascensor y le comunica que hubo un cambio de planes. Además de las estampillas, también quiere acostarse con Valeria. Marcos se queda helado. El viejo, lejos de retractarse, redobla la apuesta y le lanza una frase asquerosa. Sabiendo que es tu hermana, aún me calienta más. Marcos no puede creer lo que acaba de escuchar. Gandolfo insiste, sin la chica no hay trato. Si no hay sexo, no hay plata, señores. Por un momento, esta petición parece hacer sospechar a Marcos, pero al final sigue adelante. Se va al baño a refrescarse la cara. La venta se complica cada vez más. Luego, al hablar con Juan,
Dejan claro que lo que realmente le molesta no es que Valeria se acueste con Gandolfo, sino que va a tener que ofrecerle una suma muy importante de la ganancia a ella. Juan le dice que cree que Valeria no va a aceptar. Marcos se ríe de que crea en la honradez de su hermana. Para él, todos tenemos un precio, y lo pone de ejemplo al propio Juan. Primero le pregunta si le gustan los hombres. Juan le dice que no. Entonces Marcos toma unas servilletas y las tira frente a él, simulando fajos de plata. Le pregunta si por una cierta cantidad se acostaría con uno. Juan se sigue negando. Marcos empieza a subir la cifra hasta que llega a los $500.000. Juan ya no contesta, se queda pensando. Punto para Marcos. Lo sospeché desde un principio. Y ahí, para rematar su idea, suelta una frase que se volvió icónica y también un meme. ¿Te das cuenta? Putos no faltan, lo que faltan son financistas. Esta escena no se filmó en el hotel, sino en un baño del Abasto Shopping. Al parecer, los baños del Hilton eran demasiado pequeños como para poder filmar con comodidad, así que el equipo decidió hacerla en otro lugar. Marcos se encuentra con su hermana y le dice que la necesita, que todo tiene que ver con la herencia de sus abuelos. Valeria entonces les pide a sus compañeros que llamen a Federico. Su hermano menor tiene que estar presente para escuchar lo que Marcos está por proponer. Juan, mientras tanto, observa todo desde el fondo, atento. Cuando llega Fede, Valeria le cuenta brevemente de qué se trata el plan. Él no parece creer en esa historia y se dispone a irse. Pero acá aparece un detalle clave. Todo el desvío del acuerdo y la exigencia de que Gandolfo se acueste con Valeria tiene un objetivo puntual: obligar a Marcos a que le confiese a Federico la verdad sobre la plata de la herencia. Valeria solo va a aceptar participar si Marcos dice lo que pasó realmente, pero Fede está a punto de irse antes de que Valeria pueda explicarle eso a Marcos. Entonces ocurre algo sutil pero fundamental. Valeria le lanza una mirada fija a Sebastián. Hay tensión en su gesto. No hace falta que diga nada. Le está pidiendo con los ojos que haga algo, que lo retenga. Sebastián entiende el instante e improvisa. Empuja unas toallas que tiene a su lado y las tira al piso, obligando a Federico a quedarse un poco más para recogerlas. Valeria entonces le lanza el ultimátum a Marcos. Lo endulza aún más diciéndole que ni siquiera quiere la plata. Estará suficientemente satisfecha con que Federico sepa la verdad. Marcos entonces no tiene más opción que confesarle la verdad a su hermano. Notemos cómo en esta toma, justo antes de que Marcos confiese la verdad, Fede y Valeria están juntos a un lado. Fede está en el centro, porque es el verdadero protagonista de este momento. Valeria, a un lado, representa el afecto genuino y el apoyo que va a necesitar Fede cuando su moral se derrumbe al conocer la verdad. En cambio, Marcos está al otro extremo, separado, porque está por quedar excluido de sus vidas. Ya no formará parte de esta pequeña familia, si es que alguna vez lo fue. Marcos lo mira a los ojos y le cuenta lo que realmente pasó con la herencia. Su abogado, con ayuda de varios funcionarios a los que sobornaron, bloqueó la sucesión y lo puso como único heredero. Valeria y Federico quedaron afuera, sin derecho a recibir lo que les correspondía. Al principio, Fede no quiere creerle, pero a medida que Marcos insiste, algo en él se rompe. Ese gesto tan característico de traición empieza a aparecer en su cara. Ya no confía en su hermano, y en ese mismo instante empieza a creerle a su hermana. ¿Y eso de acostarse con un tipo? ¿Qué es eso de acostarse con un tipo? Ahora le cierra todo. Si Marcos fue capaz de robarles la herencia, también puede ser capaz de hacer que Valeria se acueste con alguien a cambio de plata. Uno de los objetivos del plan está cumplido. Federico rompió su vínculo con Marcos, así como le rompió los huevos. Acordate que... Valeria y Federico se van, y es ahí donde vemos, por primera vez en toda la película, un gesto claro de complicidad entre Valeria y Sebastián. Ella lo mira a los ojos, le sonríe con suavidad y sin decir palabra mueve los labios haciendo la mímica de un gracias. Para el espectador que ve la película por primera vez, ese gesto podría entenderse como un simple reflejo del alivio que siente Valeria tras recuperar la confianza de su hermano. Podríamos pensar que le agradece a Juan por haber tirado las toallas, más allá de que pudo haber sido sin querer, ayudando a retener a Federico en el momento justo. Pero conociendo el verdadero trasfondo, ese gracias adquiere otra dimensión. Es la primera señal explícita de la alianza entre Valeria y Sebastián. Finalmente, Valeria ingresa a la habitación de Gandolfo. Antes de que lo haga, Marcos le da una última instrucción: que revise bien la veracidad de los billetes y que los cuente. Este encuentro no solo sirvió para poder extorsionar a Marcos y que le cuente la verdad a su hermano, sino que también cumple una función práctica clave: evitar que Marcos reciba el dinero en mano. Con el supuesto encuentro íntimo, logran que el pago no sea directo. Así Gandolfo le entrega el pago a Valeria y Valeria, en lugar de darle los dólares a Marcos, puede justificar que el trato se cerró con un cheque. Una jugada más para obligarlo a aceptar ese pago sin darle margen a discutir o desconfiar.
Pasa la noche y a la mañana siguiente, Marcos es despertado por un empleado del hotel. Tal vez fue Sebastián quien lo mandó, para asegurarse de que se levantara justo a tiempo y pudiera ver la partida de Gandolfo. Se levanta y encuentra a Juan desayunando, pero al ver al español salir del hotel, Marcos reacciona, corre tras él, lo alcanza en la calle y le exige el dinero. Gandolfo, encantado con Valeria, le responde que la plata la tiene ella y se va, riéndose en la cara de Marcos, que intenta retenerlo sin éxito. Marcos entra nuevamente al hotel y se cruza con Valeria, que le entrega un maletín. Él lo abre, esperando ver los fajos, pero adentro solo hay un cheque. Se enfurece, le recrimina por haber aceptado ese método de pago. Valeria, sin perder la compostura, le explica que es un cheque de caja, certificado por un banco, prácticamente lo mismo que efectivo. De hecho, dice saber que Gandolfo poseía más cheques, todos con diferentes cifras. Ella dedujo que ya estaban preparados desde el día anterior, tramitados a través del servicio de asistencia ejecutiva del hotel. Marcos se calma, aunque no del todo. Le dice a Juan que tienen 45 minutos hasta que abra el banco. Se lleva el cheque y se va a hacer unas llamadas. Seguramente fue a hablar con Castrito. Y acá hay un detalle clave. Juan ya no parece preocupado de que Marcos lo estafe. Le dejó el cheque y ni se inmuta. Porque claro, el plan ya se cumplió. Los $200.000 que puso Marcos ya están en manos de Sebastián. Ahora sí, ya no actúan, son ellos mismos. Listo, terminó, dice él. Esto no termina nunca, le responde ella. Una línea con doble sentido, porque aunque el plan haya terminado, las consecuencias emocionales de todo lo vivido no desaparecen tan fácilmente. Ella no parece completamente aliviada, todavía hay algo que le inquieta. Más tarde, en el baño, Marcos le comenta a Juan que tiene un conocido en el banco que se encargará de validar y hacer efectivo el cheque. En ese mismo momento, Juan le pide disculpas por haber dudado de él. Se olvidan los rencores, ahora son los mejores amigos. Al salir, Marcos le agradece a Valeria. Ella, lejos de creerle, le mete un saque y se va. De nada. Sebastián, viendo la escena, no pudo contenerse. Ver a su novia dándole su merecido al garca de Marcos lo calentó. Vuelve a entrar al hotel y la besa frente a todos. Ella queda un poco descolocada, pero no lo rechaza. De camino al banco, Marcos le dice a Juan que le gustó la dupla que hicieron, pero Juan lo frena, le dice que no quiere saber más nada con ese mundo. Juan solo quiere su parte y luego desaparecer. Marcos finge ofenderse para hacer tiempo, y ahí aparece Castrito, interpretado por Rolly Serrano. Los mete en un patio escondido del pasaje Tres Sargentos, que en realidad es parte de una sede de Desur. Castrito amenaza a Marcos y le reclama una deuda. Abre el maletín esperando encontrar la plata, pero está vacío. Y acá viene el detalle clave. Castrito comete un error y no le reclama la plata, sino el cheque. Su coartada se les cae. Juan lo nota y Marcos, furioso, lo saca cagando a Castrito. Juan no hace otra cosa que quedarse mirándolo y Marcos, incómodo, lanza esta frase genial. ¿Qué me miras con esa cara de virgen violada? ¿Qué te pasa? Se pelean por quién va a llevar el cheque y finalmente Juan decide acompañarlo agarrándolo del brazo por las dudas. Se dirigen al banco, ubicado en plena avenida Corrientes al 2115. Actualmente en este lugar funciona una casa de comidas. Al llegar se encuentran con la peor escena posible. Caos. Gente protestando en las puertas, no saben qué está pasando. Marcos se acerca con el cheque en la mano hasta la entrada y ve en el interior a Cárdenas, el conocido de que le había hablado a Juan. Este personaje fue interpretado por Gabriel Molinelli. Por la expresión en su cara, intuimos que la situación es grave. Marcos lo llama y este se acerca. El primer intercambio entre ellos es sobre una deuda que Marcos le debe, como ya es costumbre con todos sus contactos. Cuando Marcos le pregunta qué está pasando, Cárdenas le cuenta que el banco quebró. Los directivos se llevaron todo el tesoro y se fugaron del país. 135 millones es la cifra que menciona. Marcos, aún así, quiere sacarse la duda de si el cheque es real, como si necesitara mortificarse un poco más. Vargas le dice que es posible que sea auténtico, pero que ya no importa. Es tarde. Se le ríe en la cara, hace un bollo con el cheque y lo tira al suelo. Marcos ya no sabe qué hacer, pero aún se aferra a la poca esperanza que le queda, y al intentar recogerlo, las puertas se rompen y la multitud cae sobre él, como si el mundo se le viniera encima. Sale del banco totalmente derrotado. Se queda mirando a Juan, mientras le cae una gota de sangre por la cara. Literalmente derramó sangre, sudor y por poco lágrimas en el intento de hacerse con la plata. Sebastián se apiada un poco de él y le entrega un pañuelo para que se limpie. Luego se da la vuelta y se va. Marcos, aún en shock, lo intenta una vez más. Se dirige nuevamente al banco y la escena se corta ahí.
En la primera parte de este análisis mencioné que una de las razones por las que Nueve Reinas tuvo tanta relevancia social fue por su curioso poder premonitorio. Primero con la frase de Marcos. Este país se va a la mierda. Y luego, de forma aún más explícita, con esta escena, un banco en quiebra que se roba el tesoro en el que se encuentran los ahorros de todos sus clientes. Exactamente lo que sucedería un tiempo después, en diciembre del 2001, con la implementación del corralito, una medida del gobierno de emergencia para frenar la fuga masiva de depósitos en dólares. La salida de divisas al exterior por parte de grandes empresas y clientes dejó a los bancos sin liquidez. Para evitar que se siguiera vaciando el sistema financiero, el gobierno impuso restricciones. Los ahorristas, comunes, solo podían retirar 250 pesos semanales y no dólares, ya que fueron retenidos. La medida solo afectó a los pequeños ahorristas, ya que los grandes capitales habían sacado su dinero a tiempo. Esto generó protestas masivas, una profunda desconfianza en el sistema bancario y una caída total de los depósitos. Además, el país ya no generaba los dólares necesarios para sostener la convertibilidad y el sistema terminó colapsando. Cuando se liberó el tipo de cambio, el peso se devaluó fuertemente. Lo que antes valía un peso pasó a valer 2, 3 y hasta 4 pesos por dólar en poco tiempo. Quiero mis dólares como prometieron. Son todos mentirosos. El gobierno prometió que iba a devolver dólares y no devuelve. Están engañando a la gente. La película, tal como empezó, termina con Sebastián caminando por las calles de Buenos Aires, pero ya no se lo ve nervioso ni inquieto, sino tranquilo, casi despreocupado. Toma el subte y en uno de los vagones se encuentra con un nene que vende estampitas. El chico le entrega una. Es la imagen de San Jorge. Este detalle no es casual. San Jorge es conocido por la leyenda en la que enfrenta y derrota a un dragón que aterroriza a una ciudad llamada Selem. En esta historia, además de vencer al monstruo, rescata a una princesa y le devuelve la paz al pueblo. San Jorge representa la valentía, la protección y la lucha contra el mal. Podemos trazar una clara analogía entre el santo y el personaje de Sebastián. Él es quien con inteligencia y determinación derrota simbólicamente al dragón, Marcos, un hombre manipulador, egoísta y corrupto, y así logra rescatar a Valeria y a su hermano Federico, liberándolos del daño y la opresión que arrastraban como consecuencia de las acciones de Marcos. Como dato curioso, la imagen de San Jorge también aparece en la serie El Eternauta, solo que en este caso, contrariamente, quien representa a este santo es el personaje de Ricardo Darín, que casualmente también se llama Juan. Cuando el nene se acerca a retirar la limosna, Sebastián ya lo está esperando con dos opciones, un billete de 10 pesos y el autito de juguete que vimos al principio de la película. El chico duda unos segundos, lo piensa y elige el billete, pero antes de que se aleje, Sebastián lo llama y le entrega también el auto. Esta escena condensa en pocos segundos una crítica poderosa. Muestra cómo el peso de la realidad, la necesidad, la miseria, la supervivencia puede arrebatarle la infancia a un chico. En él elige el dinero, no por codicia, sino porque entiende que con eso puede comer, subsistir, puede vivir sin un juguete, pero no sin plata. Y sin embargo, Sebastián le ofrece algo más. Le recuerda, aunque sea por un momento, que todavía puede ser un niño. Le devuelve simbólicamente una parte de su inocencia. Una escena pequeña, pero que deja un toque de esperanza en medio de tanto caos. ¡Ay, qué hermosa enseñanza! Y es verdad. La idea inicial del director era que el chico eligiera el auto, pero un técnico de la película le dijo que eso no era creíble y entonces el director decidió cambiarlo, quedando esta escena con un mensaje mucho más profundo, pero que aún deja un toque de esperanza, que era la idea inicial del director. En la siguiente toma nos enteramos que el destino de Sebastián era el depósito en donde tenía guardada su plata. Este lugar está ubicado en la avenida Don Pedro de Mendoza, al 3825, en Barracas. Cuando vemos por primera vez la película, tenemos que procesar un montón de información en esta escena, porque el plot twist es impactante. Al ingresar, Sebastián pasa por al lado de unos tipos arreglando una moto y le toca la espalda a uno. Si estás medio distraído, capaz no te das cuenta, pero son los motochorros que les robaron el maletín en Puerto Madero. Unbelievable. Sebastián avanza un poco más y sobre una mesa vemos las copias de ensayo para crear las 9 reinas. ¡Es mentira! ¡Estás mintiendo! ¡Mentira! Más arriba, una pila de libros. Sobre ellos se destaca uno de tapa azul. Por lo que pude investigar, parece ser el catálogo de sellos postales de la República Argentina de Víctor, no sé cómo se pronuncia ese apellido, así que lo dejo en pantalla. Todo indica que se trata de la 6ª edición publicada en 1958, reconocible por su tapa azul. Y más abajo, los instrumentos del filatelista, los que usó para comprobar su veracidad.
Sigue avanzando y se escuchan unas voces, personas jugando algo. Sebastián se acerca a una mesa y dice: ¿Quién le dijo que podían usar mis fichas? Y cierra la tapa de una caja de habanos, la marca favorita de su padre. 9 reinas. Uy, no lo puedo creer. O sea que las estampillas ni siquiera fueron una copia de estampillas originales. Jamás existieron. Eran solo una marca de cigarrillos. Alguien le corrige y le dice: tuyas no, las de tu viejo. Otro le dice: ¿estás cansado, Sebastián? ¿O de mal humor? Acá nos enteramos de que su verdadero nombre es Sebastián, tal cual le había dicho Marcos el nombre que le hubiera gustado tener. La toma enfoca ahora a Boris, que no es nada más ni nada menos que Vidal Gandolfo. Al parecer, este es un actor de teatro, y no es español, sino argentino. Y resulta que también le da el chupi. Boris se excusa diciendo que el acento gallego le sale con más facilidad cuando toma. Por eso resalté en la primera parte que las tomas de Gandolfo, tomando vaso tras vaso de whisky, iban a tener su razón de ser. Las habilidades interpretativas de Boris afloran cuando bebe alcohol. Un dato interesante es que el actor Ignacio Abadal era español, no argentino. Decidieron hacer esto porque resultaba más fácil para un actor hablar con su acento natural durante casi todo el film y luego decir unas pocas líneas fingiendo acento argentino al final que hacer todo al revés. Además, si nosotros detectáramos una falla en su acento, nos daríamos cuenta del engaño. Sin embargo, a pesar de esto, las pocas líneas que llega a decir con acento rioplatense, al final no las dijo él, ya que fue doblado por el actor Claudio Risi. Vemos que Boris está guardando en un bolso todos los artículos que pudo robarse del hotel. Distintos cosméticos, perfumes, lapiceras y hasta cajas de fósforos. Ahora la toma enfoca a Sandler, que le dice a Sebastián que llamó al muchacho del banco, el que te pasó el dato del cierre. Cárdenas. Este se comunicó para avisar que va a pasar a buscar su parte del botín más tarde. Este dato es clave, porque tuvieron que llevar a cabo el plan en una fecha específica, la fecha en la que se supiera que el banco iba a quebrar. Era ese día o nunca. Así que para los ideólogos del plan, esta también era una oportunidad única en un millón. La toma se aleja y vemos que están jugando al póker. Que estén jugando específicamente a este juego tiene todo el sentido del mundo. Representa la idea del engaño o trampa, y además refuerza la idea de familiaridad y unión entre todos los involucrados del plan. En la mesa podemos ver a Sandler, al filatelista, a Berta y a los dos acompañantes de Vidal Gandolfo. Sandler le dice a Sebastián que además llamó el Turco, el socio de Marcos que estaba desaparecido. El nivel de planificación de esto es abismal. Contrataron hasta al ex socio de Marcos para alejarlo de él y que éste se viera obligado a adoptar a Juan como su secuaz. Sebastián se acerca a Berta y ésta le da el bolso que tiene toda la plata de Marcos, lo que había cobrado de la herencia. Antes de seguir camino, Sebastián vuelve a preguntar por el tema de Rita Pavone. Menciona que lo usaron en una película. Ah, perdón. Por casualidad, ¿no se acuerdan de un tema de Rita Pavone ustedes? Un tema muy viejo que usaron en una película después, hace mucho tiempo. Dale, Berta. Ya voy a profundizar bien el porqué de esta insistencia con este tema. Sebastián sigue caminando porque aún nos falta otra revelación, la revelación de las revelaciones. Valeria, la hermana de Marcos, también estaba metida en todo esto y además es pareja de Sebastián. Ambos se besan. Ella recuerda lo lindo del beso que le dio en el hotel antes de marcharse. Él le dice que no lo pudo evitar. Luego toma el bolso con la plata y le dice a Valeria: Feliz primer aniversario. Por esto dije que Valeria le dijo la verdad a Marcos cuando le dijo que estaba hacía un año de novia. Al final, ambos se recuerdan que el dinero les pertenece a cada uno, pero Sebastián le dice, menos los gastos, y saca el anillo que supuestamente le dio la señora que estafaron casi al principio de la película, la tía de Fabián. Y acá aparece un punto importante, que sirve para definir la moral de Sebastián, pero es un dato ambiguo, porque no sabemos si lo que dice es verdad o no. Sebastián afirma que el anillo era de su madre, que ella lo heredó de su abuela y que pertenece a su familia desde hace 100 años. La forma en que lo cuenta no deja claro si es cierto o no. Y eso está hecho a propósito. Es el espectador quien debe decidir. Si es verdad, entonces Sebastián es un hombre honesto, porque a lo largo de la película no estafó a ningún inocente, al menos no de forma directa. Y que haya plantado el anillo fue simplemente una jugada lúdica, un desafío personal, con el objetivo de recuperarlo y quitárselo a Marcos. Pero si lo que dice Sebastián es mentira, entonces tenemos a un hombre diferente, con una moral un poco más cuestionable, capaz de estafar a una mujer anciana y además de mentirle en la cara a su novia.
Al final queda en cada uno decidir qué clase de persona es. Yo quiero creer en la buena voluntad de Sebastián y entonces decido que es verdad. Y además, miren esa carita, esos ojos. No puede ser un garca. Comienza a sonar de fondo Il Valo del Matone, como si estuviéramos dentro de la mente de Sebastián, que antes de besar a Valeria recuerda por fin cómo era el ritmo de ese tema de Rita Pavone. Y la película cierra con ellos dos con el tema sonando de fondo. Me acordé cómo era. ¿Entienden que el espectador tiene que procesar en menos de 2 minutos y medio que todo lo que vimos en la película fue un montaje para estafar a Marcos y que casi todos los personajes que aparecen en pantalla son secuaces de Juan, que en realidad no se llama Juan sino Sebastián? Es una locura. Existe un corte que no fue incluido en la película y que nunca fue publicado. Se trata sobre la primera escena que daría comienzo al film. Gastón Pauls contó que la escena llegó a filmarse, pero que finalmente no fue incluida. De hecho, arrancaba de otra manera la película, que lo filmamos. Ojalá algún día se pueda ver ese corte. Debe estar en algún lugar el negativo ese, pero la película arrancaba con un sueño de mi viejo. Ni siquiera era un sueño mío, era un sueño de mi viejo en la ruta. En la entrevista, mientras Gastón habla, sale en pantalla una foto del guión original en el que se describen los hechos de esta escena. Este fue el primer largometraje dirigido por Fabián Bielinski, quien había tenido una larga experiencia como asistente de dirección y director de cortometrajes. Su segunda película como director fue nuevamente junto a Ricardo Darín, una película que también trata sobre el mundo delictivo, titulada El Aura. Lamentablemente fue el último proyecto del director debido a su fallecimiento el 28 de junio del 2006. Los papeles protagónicos habían sido pensados en un principio para el Puma Goiti en el rol de Marcos y para Leonardo Sbaraglia en el lugar de Juan. Pero como Leonardo Sbaraglia venía de trabajar en Plata Quemada, una película de temática similar, donde él hacía de un ladrón, sentía que no tenía la energía para encarnar a un personaje similar y necesitaba un descanso, así que rechazó el papel. Por alguna razón extraña, Gabriel Goiti decidió bajarse del proyecto debido a esto. En sus entrevistas nunca termina de explicar el porqué de esta decisión, y finalmente decidió recomendar a Gastón Pauls para el papel de Juan antes de salirse del proyecto. El director no quería a Darín para el papel de Marcos porque decía que tenía una personalidad muy carismática. Con su sola sonrisa generaría empatía con el espectador. En la visión del director, el público no debía empatizar con Marcos, pero terminó resultando de la manera contraria, lo que ayudó también a que la trama sea más digerible. En un punto, uno quiere que a Marcos le salgan las cosas bien, a pesar de que sea una lacra humana que solo se importa por él y solo por él. Pero al final, cuando lo ves con esa cara de derrotado, te da pena, porque pobre, míralo, pobre. Hay que darle dinero. En el primer día de rodaje se filmaron las escenas subjetivas de los personajes de Darín y Pauls, donde podemos ver a diferentes ladrones y estafadores que se encuentran en pleno acto en medio de la calle. En este primer día de rodaje solo participaron los extras que salen en escena. La trama de la película transcurre en poco más de 24 horas. Debido al acotado presupuesto de la película, casi no se usaron extras. La mayoría de las escenas fueron filmadas en las calles de Buenos Aires, entre transeúntes reales, con una cámara escondida dentro de un tráiler. En varias tomas se puede ver cómo algunas personas interactúan sin querer con los actores. Algunos de esos transeúntes terminaron participando activamente. Por ejemplo, en la escena frente al banco, todas las personas que están protestando en la puerta no eran extras contratados de antemano. Simplemente eran curiosos que se acercaron a chusmear al ver la filmación y que terminaron siendo incorporados para actuar en la escena. La canción a la que Juan se refiere varias veces durante la película es el éxito de 1961 de Rita Pavone, Il Valo del Matone, escrito por Eduardo Verde y Bruno Canfora. En cuanto a la película en la que dice Sebastián que se supone aparece la canción, la verdad no tengo idea cuál será. Pero encontré un artículo periodístico que dice que podría tratarse de Duesul Pianerotolo, de 1976, que coprotagonizaba a Rita Pavone, pero a tomar con pinzas este dato.
La repetición de la canción por parte de Sebastián sugiere una cierta obsesión o peculiaridad en su personalidad. La letra de la canción no tiene relación con la trama de la película, pero su función principal es la de caracterizar al personaje. La obsesión de Juan con il valo del matone puede ser vista como una distracción o un escape de la realidad de las estafas y el mundo criminal en el que se encuentra. Por eso vemos en el final que una vez que logra relajarse, por fin puede recordar cómo era la melodía. Además de que refuerza la idea de que es un hombre disperso e inocente. El director le pidió a Gastón que en todas las escenas que compartiera con Ricardo Darín siempre tratara de colocarse detrás de él, para generar la sensación inconsciente en el espectador de que el que tiene el control en todo momento es el personaje de Darín. El público generaría entonces más empatía con el personaje de Juan, al irradiar más incredulidad que el de Marcos, y así el final generaría mucho más impacto aún. Es notable también que el personaje que termina siendo el artífice del engaño sea el que siempre estuvo oculto, bajo la sombra de los demás. Marcos va durante toda la película vestido de traje, y eso no es un detalle menor, aporta mucho significado a su personaje. Él se cree un profesional, un vivo, alguien que opera por fuera de lo que él considera la delincuencia común. Se ofende cuando Juan insinúa que es un ladrón, como si llevar un arma fuera peor que vivir de estafar gente. El traje refuerza esa idea, su apariencia es prolija, elegante, confiable. Nadie sospecharía de alguien que va vestido así, y justamente eso es lo que lo hace más peligroso. Juan, en cambio, va todo el tiempo desarreglado, con una imagen mucho más descuidada, pero a lo largo de la película demuestra ser moralmente mucho más correcto que Marcos. Repite varias veces que no es un ladrón y hasta se muestra culpable por lo que hace. A diferencia de Marcos, no lo vemos estafar a ningún inocente de forma directa. Y bueno, lo del anillo queda abierto a interpretación. Los actores siempre hacen comentarios sobre el buen ambiente y el compañerismo que hubo durante la filmación. En una entrevista, Gastón Pauls y Ricardo Darín recordaron haberle hecho una joda al actor Ignacio Abadal. Le hicimos una muy linda al actor español que se llamaba Ignacio Abadal. El actor ese al final termina siendo un argentino. Claro. Y tenía que hablar en argentino. Nos pidió a Ricardo y a mí que le grabáramos una frase que era: ¿qué te pasa, Sebastián? Una cosa así. ¿Cómo era? Claro, cansado, Sebastián. Y se lo teníamos que grabar en argentino. Nos fuimos a un restaurante, nos tomamos una botella de vino y le grabamos cualquier cosa, en turco, en español, en brasilero, de mil maneras, y se lo llevó al hotel, el español para el otro día grabar en el acento argentino. Claro, cuando llegó al hotel y escuchó cómo se lo habíamos grabado nosotros, al otro día vino al set de filmación recontra caliente y me fue a encarar a mí. No. Y yo le dije, fue Ricardo. Perfeccionista, Bielinski grabó la escena final donde todo se revela 2 veces. En la primera no quedó conforme y semanas después volvió a rodarla. Ricardo Darín y Gastón Pauls fueron a ver la película por primera vez a la casa del director y no tuvieron una buena impresión. Me acuerdo perfecto, fue una noche fatídica. Y claro, habíamos acordado ya que íbamos a comer unas pizzas que iba a ser de Fabián y que íbamos a ver un corte crudo, sin música, sin efectos sonoros, sin mezcla de sonidos, sin corrección de color. Una especie de máster crudo de lo que va a ser la película. Fabián se tuvo que repartir entre nosotros, que éramos los protagonistas de su película, y Martín, que estaba con fiebre, y las pizzas, claro, que las tenía en el horno. Claro. Y la vimos muy entrecortada. La realidad es que la vimos muy entrecortada y cuando nos fuimos de ahí nos fuimos cada uno. No dijimos una sola palabra. Bueno, chau, hasta mañana, que yo después hablamos. Sí, chau. Él tampoco se interesó demasiado por saber qué pensábamos porque estaba con la atención puesta en Martín. Y entonces salimos los dos, cada uno con su coche, sin decir nada. Casi ni nos mirábamos y de golpe coincidimos en una bocacalle antes de cruzar y paramos los dos y ahí nos miramos por primera vez y no sé si nos dijimos nada, y seguimos un poco más y volvimos a parar en un semáforo, por ejemplo, y ya en el semáforo alguno de los dos se atrevió y dijo no. Varios años después de la realización de la película, Ricardo Darín contó haber encontrado las estampillas originales usadas en la película en un depósito de Patagonic, la productora de Nueve Reinas. La película fue bisagra en la carrera de Ricardo, permitiéndole participar en cine. La difusión mundial de Nueve Reinas y El hijo de la novia le abrió las puertas a más proyectos.
La película también funcionó como bisagra para el cine nacional. Forjó el camino que permitió que el público argentino se habituara a consumir cine nacional y a la vez fomentó la inversión en cine de género. Nueve Reinas es la única película argentina que se encuentra dentro de la lista de 1001 películas que debes ver antes de morir, del crítico estadounidense Steven Schneider. La película tuvo dos adaptaciones. La más conocida es la remake yankee del 2004, protagonizada por John Reilly y Diego Luna en los papeles de Marcos y Juan respectivamente. Se tituló Criminal. La película fue un fracaso en la taquilla y la crítica. Si quieren detalles del porqué, Jorge de Te lo resumo subió un video hace poco comparando ambas películas. También hubo una adaptación hindú del 2005 titulada Bluff Master, pero esta, según Wikipedia, fue un éxito en taquilla. Por último, quería mencionar que el dato de las locaciones lo conseguí gracias a un fanático de la película que armó todo el mapa del recorrido de los protagonistas. En la descripción del video les dejo el link por si quieren chusmearlo. Y bueno, hasta acá este análisis. ¡Esto se terminó! ¡No! Si les gustó el video pueden suscribirse, dejar un me gusta, seguirme en redes, todo eso que ya saben. Y si quieren colaborar para la creación de estos videos pueden invitarme un cafecito. Se vienen muchos más análisis, así que gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video. Pelotudo de mierda. ¿Te das cuenta por qué te necesito, Gabón? ¿Qué me miras con esa cara de virgen violada? ¿Qué te pasa? ¿No sabes a qué me dedico? ¿Qué esperabas?